Bueno, hola a todos y a todas. Siendo las 6:05, vamos a comenzar nuestro panel de discusión, el tercero de esta serie de foros que estamos haciendo en articulación con la Fundación Hablemos en torno a los resultados de la investigación de aproximaciones en la frontera. Creo que ya muchos y muchas de acá andarán un poquito familiarizados con lo que es la investigación, pero voy a comentarles un poquito. Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. Soy Adriana Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, y Aproximaciones en la Frontera fue una investigación que hicimos con la finalidad de abordar tres fenómenos importantes de la ciudad de Cúcuta: la informalidad laboral, la seguridad y lo que empezó siendo violencias de género, pero se expandió a enfoque de género y ya vamos a ver por qué. Esta investigación salió publicada en nuestras redes sociales la semana pasada y a raíz de los hallazgos hemos querido hacer estas discusiones en público, no solo para socializarlo, sino para traer expertas y expertos en la materia y ojalá ampliar el panorama, porque pues como hemos dicho, aproximaciones es eso, una primera aproximación, una puerta de entrada para que sigamos investigando sobre qué es lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro territorio fronterizo. Así que, bueno, para abrir el panel, ya me presenté y están acá conmigo tres maravillosas mujeres activistas feministas de distintas coordenadas. Ya se las voy a presentar, entonces ténganme ahí un poquito de paciencia. Está conmigo María del Pilar Sanguino, que muchos y muchas en la ciudad ya la conocerán como una activista y abogada feminista que ha luchado mucho por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. También está conmigo Ángela María Robledo, congresista que ha abogado por todo el tema de la defensa de las mujeres y los derechos humanos, incluso desde mucho antes de llegar al Congreso. Y está también conmigo Ismaría Zapata, representante del movimiento Estamos Listas, en torno a la participación política y la representatividad de las mujeres en Medellín. Entonces, a ellas les quiero dar las gracias por acompañarnos. A las personas que nos están viendo, muchas gracias también. ¿Cuál es la idea? Yo voy a presentar, antes de empezar a discutir en torno a unas preguntas, voy a presentar unos hallazgos principales para que todos y todas estemos un poquito empapados sobre qué es lo que se ha encontrado acá en la ciudad en torno a este tema del enfoque de género. Y después vamos a pasar al panel de preguntas, donde las participantes pues van a traer sus distintas reflexiones y pues esperamos que todos y todas también participen a través de los comentarios. Así que primero, déjenme rapidito, les presento los hallazgos principales. A ver, vamos a ver si necesito que por favor alguna del panel me confirme que puede ver la pantalla, porque yo con esto siempre soy un poquito lenta con esto de tecnología. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? No, no la estamos viendo. ¿Todavía no? Adriana. No, todavía no. Ay, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto siempre a mí con la pantalla? Espérenme a ver. A ver, mi ventana completa. Espérenme. A ver. Compartir. ¿Se puede ver ya o no se puede ver? Está entrando, parece, ya está entrando. ¿Sí? La estamos viendo, Adriana. Sí, ya se ve, ya se ve. Perfecto, Sí. listo. Muchas gracias. Entonces, como les decíamos, esta es una investigación que se hizo de manera mancomunada entre organizaciones de la sociedad civil, pero también dos universidades de la región. Y en este tema de enfoque de género y por qué lo ampliamos de violencia de género a enfoque de género es que tenemos tres ejes de análisis. El primero, violencias de género en el espacio público. Tengo que decirles que hubo 555 respondientes mujeres, de esas 367 eran colombianas y 188 eran venezolanas, principalmente de la comuna 1 de la ciudad, es decir, la zona centro, y en su mayoría eran vendedoras informales y ambulantes. Ante la pregunta de si ellas han sufrido algún tipo de violencia de género en el espacio público, así esa pregunta de arranque, como pueden ver, casi un poquito más de la mitad nos dijo que no.
y un 43.7% que sí. Pero ya después cuando abordamos y preguntamos si habían vivido algunas de estas situaciones en el espacio público, ahí es cuando se ampliaron más las respuestas y efectivamente un 33% de mujeres nos dijeron que han sufrido eventos de acoso sexual en el público, unas 16.5% nos dijeron que habían sufrido violencias físicas y un 47% nos dijeron que habían sufrido situaciones de exclusión o de insultos. Además de eso, acá hay algo importante de esta investigación y es que esta investigación caracterizó tanto a mujeres colombianas como venezolanas. Y como pueden ver en las venezolanas, cuando se les preguntó quiénes eran sus agresores, un 44% nos dijo que eran desconocidos y de manera similar un 25% dijo no sabe o no responde. Pero vean esta cifra acá que es muy importante. Un 13% identificó que sus agresores hacían parte de agentes de fuerza pública. Y luego, cuando se les indagó sobre cuál ha sido la respuesta institucional, 21.3% de mujeres nos dijeron que fueron al Estado, a organizaciones del Estado y fueron atendidas, pero ojo, un 61.7% dijeron que si bien interpusieron algún reclamo frente a una institución estatal, no las atendieron. Posteriormente, abordamos el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y hubo varios hallazgos importantes, yo quiero resaltar solo unos concretos, y es que qué pena, es que me distraje un momento, pero ojo, cuando se les preguntó, ¿alguna vez les han hablado sobre sus derechos sexuales y reproductivos? Esto es muy importante. 35.6% de las mujeres colombianas dijeron que nunca les han hablado en torno a esta serie de derechos. Y la principal respuesta de las mujeres venezolanas es que tampoco nunca les han comentado sobre ellos. Y ojo en esto, si bien la sentencia 355 de 2006 que despenalizó el aborto en 3 casos, dice que tiene que haber una coordinación entre el sector salud y educación en torno a la difusión de información actualizada, verídica y científica sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las 3 causales permitidas. Vean esto acá, un 44.3% de mujeres, la mayoría de las respuestas casi dijeron que nunca les habían hablado sobre este tema. Y de manera similar, las mujeres venezolanas respondieron que tampoco tienen conocimiento sobre esta sentencia y este derecho en Colombia. Hubo algo muy especial de este estudio y es que ha sido el primero en la región en caracterizar bajo un enfoque de género a las mujeres en ejercicio del trabajo sexual. Efectivamente, tuvimos 77 mujeres trabajadoras sexuales que respondieron la encuesta y si bien, como yo les dije al inicio, la mayoría de respondientes fueron colombianas, acá se cambió un poquito la balanza. De 77 trabajadoras sexuales, 66 fueron venezolanas y solo 11 eran colombianas. Cuando les preguntamos sobre si les habían hablado sobre sus derechos sexuales y reproductivos, 36% respondieron o que nunca o que sí efectivamente les han comentado sobre este bloque de derechos, pero las organizaciones sociales, mientras que solo un 18% señaló que este tema les fue informado por alguna institución educativa. Y de manera similar, las mujeres 42.4% de las mujeres venezolanas respondieron que nunca les han comentado sobre este bloque de derechos. Y lo mismo cuando se habla sobre interrupción voluntaria del embarazo con las mujeres en ejercicio del trabajo sexual, 54.5% respondieron que si bien les han mencionado sobre este tema, quienes les han hablado sobre esto ha sido una organización social. Y en el caso de las trabajadoras sexuales venezolanas, 37.8% respondieron que nunca les habían mencionado sobre este derecho.
Acá hay algo muy interesante que nos permite ver estas tablas y es que vean que, por ejemplo, acá 36.5% de mujeres nunca les han hablado sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Vean dónde se concentran las mujeres. Son mujeres que no han accedido a instituciones de educación superior y que tienen una primaria incompleta, un bachillerato incompleto o un bachillerato terminado, y en unos casos también son mujeres que no tienen acceso, que no han tenido acceso al sistema educativo. Y de la misma forma, de estas respondientes, 44.3%, vean dónde se concentran las mujeres principalmente. Nuevamente, con primaria o bachillerato, ya sea completo o incompleto, pero sin acceso a instituciones de educación superior. Y ya por último, quisimos abordar la temática de la trata de personas. Esta es una temática bastante compleja en la región porque si bien ha sido un crimen organizado que ha venido cogiendo mayor fuerza, vemos que no hay facilidad de acceder a información sobre este tema. Así que hicimos unos indicadores de riesgo de trata. Son unos indicadores que nos permiten saber si hay mayor o menor exposición quizás a ser víctima de este delito. Y primero preguntamos sobre si las mujeres tienen alguna red de apoyo permanente o alguien a quien acudir en caso de que necesiten ayuda, porque una de las maneras que funciona este crimen organizado es que aísla a las mujeres y les corta todo tipo de vínculos que puedan servir justamente para solicitar un rescate. Y vean que nos dijeron que la mayoría principalmente no cuentan con ayuda, con apoyo, y esta respuesta se exacerba en el caso de las mujeres venezolanas. Y de la misma manera preguntamos sobre si han sentido señaladas o rechazadas por su nacionalidad, identidad o trabajo, y el 69% de las mujeres que se sintieron rechazadas o señaladas han sido venezolanas. Vean acá cómo nuevamente se invierte la balanza. La mayoría de mujeres colombianas dijeron que no se han sentido rechazadas o señaladas, mientras que la mayoría de mujeres venezolanas dijeron que efectivamente sí han sentido un rechazo. Y estos rechazos principalmente son producto contra su nacionalidad, identidad o modo de trabajo. Esta era la corta presentación que quería traer a este escenario y me disculpo por extenderme, pero era importante presentar estos resultados al público que nos está viendo y también a las compañeras que están acá. Y les voy a pedir yo sé que acá estoy siendo muy contradictoria porque me extendí un poquito, pero quiero que las intervenciones sean de más o menos máximo unos 5 minutos para que todas podamos tener la palabra. Así que quiero empezar preguntándoles por el primer eje temático, que era violencia de género. Y la pregunta es, ¿a qué instituciones debemos vincular justamente en estos procesos de erradicación de violencia de género? Generalmente tenemos identificadas a las instituciones que hacen parte de la ruta de atención, como sector justicia, sector salud, pero ¿será que únicamente esto es un trabajo de esas instituciones que están vinculadas con la ruta de atención a víctimas de violencia de género, o quizás necesitamos que otras autoridades, por ejemplo, educación, despachos de desarrollo económico, también participen en este proceso de la garantía de una vida libre de violencias? No sé quién quiera empezar, a quién le doy la palabra. No sé, entonces arranquemos. Ismaría, por favor. Sí, si quieres, quisiera compartir entonces como tres asuntos que nosotras como Movimiento Estamos Listas venimos trabajando. Uno, pues que por supuesto coincidimos en que hablar de violencias basadas en género es una nominación que se ha hecho pues gracias al neoliberalismo, que lo que hace es perder de vista la connotación de la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Eso es como un primer asunto. El neoliberalismo, y con la Constitución de 1991 aparecieron una serie de nombres y de conceptualizaciones que desdibujaron las luchas de las mujeres, en este caso, y las luchas de ciertos grupos poblacionales, y los pusieron en la diversidad, la multiculturalidad, y eso despolitizó muy rápidamente y de una manera muy contundente las luchas históricas por los derechos
de las mujeres. Entonces, hace como un primer elemento que quería poner sobre la mesa. La otra es que en el caso nuestro, en Medellín, nosotras hemos dicho que si nosotras somos el 53% de la población, pagamos impuestos, pues el 53% del presupuesto del municipio tendría que invertirse en la seguridad de las mujeres. ¿Por qué? Porque es que la seguridad de las mujeres se ha pensado y se ha ligado específicamente a homicidios. Se piensa la seguridad de la ciudad como solamente que fueran homicidios, robos, hurtos, guardar la propiedad privada, pero no se piensa la seguridad de las mujeres. Es decir, estoy diciendo aquí pues, tácitamente el tercer elemento, es que cuando se habla de la seguridad de las mujeres, automáticamente se ha pensado que tiene que ver con la Secretaría de las Mujeres, que la misionalidad, una de los objetivos y de las funciones que tendrían que tener las secretarías de las mujeres es la seguridad de las mujeres, pero resulta que no, es que quien está encargado en la ciudad de la ciudad es, en este caso, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que además tienen un rubro muy importante para tratar de mantener la seguridad en la ciudad. Entonces, ¿qué significa eso? Si seguimos pensando que la seguridad, la protección de las mujeres está ligada a la Secretaría de las Mujeres y no a la Secretaría de Seguridad, pues de un lado los recursos se siguen yendo no pensando en la seguridad en el caso, en el espacio público, no pensando en la seguridad de las mujeres en los barrios que están a merced de las bandas criminales, de las redes de trata, del microtráfico, del lugar que hoy ocupamos las mujeres en los barrios y en el contexto mafioso y en el contexto criminal. El conflicto armado hoy en Colombia ya no es el mismo. Estamos en la tensión y en la lucha porque el proceso de paz con una de las guerrillas más importantes y más históricas del país se pueda concretar. Sin embargo, el conflicto armado hoy ya no puede estar pensado específicamente a la ruralidad y a la tensión entre el Estado y unos ideales políticos. Hoy la criminalidad le pugnan al Estado todas sus funciones. Y en ese lugar las mujeres cumplimos un papel de ser explotadas, de ser discriminadas, de ser violentadas, que hoy la Secretaría de Seguridad no está poniendo todos sus esfuerzos en recursos, en tecnología, en investigación para contrarrestar y para mantener y buscar la seguridad de las mujeres en todos los niveles. Muchísimas gracias, Ismaría. Me recuerda incluso una charla que tuvimos también con Marta de Estamos Listas, donde ella nos venía comentando esta propuesta de retomar y es llamarlo violencias contra las mujeres y no violencia de género, justamente por esto que nos estás comentando. Así que muchas gracias. Les cedo la palabra, no sé, Ángela María, que ya encendió el micrófono. Sí, dale. Muchas gracias. Yo les decía, muchas gracias por la invitación primero. Les decía que yo debo retirarme más o menos en unos 20 minutos porque estamos en plenaria de Cámara en la discusión de la ley del presupuesto de regalías. Tiene tanto que ver con los recursos que llegan a los territorios. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana. Celebrar este observatorio, esta alianza que tienen con las universidades, este esfuerzo de visibilizar estas problemáticas, con una pregunta sobre lo que significan las fronteras en un país como Colombia, que había sido un país expulsor de sus pobladores, hombres y mujeres, por muchas razones, entre ellas la de la guerra, como decía Ismaría, y hoy es un país receptor. Es un reto absolutamente enorme que ustedes viven cotidianamente en una frontera que es gigantesca, pero que afecta de manera tan significativa a Santander del Norte, a Santander, a Arauca, y bueno, y a sus pobladores. Yo recordaba cuando te escuchaba que hay una frase muy bella del antropólogo Henao, profesor de la Universidad de Antioquia, que decía que las fronteras no deberían ser trincheras, sino espacios de vecindad.
Y ha habido épocas en las que las fronteras han sido eso, entre el pueblo venezolano y colombiano, hermanos, hermanas, pero desafortunadamente en los últimos tiempos, y muy especialmente, digo yo, en el gobierno de Álvaro Uribe y de manera exacerbada en este gobierno de Iván Duque, esto se ha convertido en una verdadera tragedia. Y es admirable y al mismo tiempo doloroso ver la cantidad de hombres y mujeres que llegan, pero especialmente de mujeres. Yo estoy de acuerdo con lo que dice María y estamos en un debate en un grupo que tenemos con Carmen Saldías, con Olga Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer, sobre lo que significa invisibilizar este tema de las violencias contra las mujeres con una categoría que yo creo que es importante. La categoría de género es importante porque te señala, es una categoría de análisis que te permite mirar, digamos, las asimetrías con las cuales se presentan problemáticas que golpean más a las mujeres que a los hombres en muchas condiciones, pero estoy de acuerdo, hay que señalar y decir claramente que son violencias contra las mujeres, que en perspectiva de un análisis de género, uno empieza a mirar qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Por qué las mujeres son especialmente víctimas de estas violencias? Pero creo que hay que mantener, nombrar y enunciar, identificar las violencias, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia económica, la trata de personas, como bueno, el feminicidio que se produce en nuestra condición de ser mujeres, por nuestra tarea, por nuestros roles, etcétera. Entonces, es lo primero que quisiera decir y me parece que no es un debate menor. Lo segundo, sobre esta primera pregunta de las coordinaciones, bueno, en política pública ustedes encuentran a nivel nacional y a nivel local coordinaciones interinstitucionales y son importantes, pero no funcionan. Lo más complicado de todo es que no funcionan, es que las secretarías de la mujer en tantos lugares de Colombia, que han sido una conquista, un primer pasito, pero no tienen presupuesto, no tienen capacidad de interlocución con entidades, como dice Ismaría. Por ejemplo, el tema de seguridad. Yo no creo que la política de mujeres deba estar solo en la Secretaría de Seguridad. Debe ser integrada con la Secretaría de Seguridad, porque ahí es donde están los recursos. Porque, por ejemplo, las actuaciones de la policía en el espacio público, a mí me llama mucho la atención los resultados, Adriana, Pilar, Ismaría, de que tan pocas mujeres digan que han sido víctimas, que no han sido víctimas de violencia en el espacio público, y que quizá ya cuando ustedes avanzan con la pregunta, identifican que quizá las mismas mujeres han naturalizado una serie de actuaciones que consideran, no, que es que la policía tiene que actuar así porque está defendiendo el espacio público. Entonces, creo que esa relación y esa tarea, bueno, y con los alcaldes, con las alcaldesas, absolutamente comprometidas en una política de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres. Aquí no son solo las secretarías, sino también las primeras autoridades las que tienen que estar comprometidas con esta perspectiva. Y creo que hay un tema también fundamental que Bogotá lo está haciendo y creo que algunas otras ciudades lo están haciendo, y es en esta época especialmente de pandemia haber hecho acuerdos con el sector privado para que las mujeres, cuando pueden salir de su confinamiento, que ya de por sí la tienen bien duro en casa, puedan poner denuncias, porque nosotros sabemos, eso las investigaciones lo han mostrado, que hay un patrón de escalamiento de las violencias contra las mujeres. Aquí estamos preguntándonos por la violencia en el espacio público, pero la violencia en el espacio privado sí que es depredadora y devastadora. Y entonces ahí ha habido un esfuerzo súper interesante en algunas localidades de Bogotá que está funcionando respecto a que las mujeres pueden salir de su confinamiento a denunciar lo que está ocurriendo. Y para mí un hecho estructural, y es trabajar esfuerzos de autonomía económica para las mujeres. Aquí a las mujeres las golpean, las atropellan, las violentan, porque les dicen mantenidas. Un policía en la calle les dice que no tienen que estar en la calle, que tienen que estar en la casa. Aquí hay una cantidad de justificaciones de orden cultural que hay que trabajar y que hay que empezar a deconstruir. Entonces, yo creo que el esfuerzo es a muchos niveles. Mira, veía los datos que presentabas, Adriana, del tema de política sexual y reproductiva. No es solo la falta de información,
es que no hay servicios, no hay provisión de métodos anticonceptivos para las mujeres. En esta pandemia hay alertas sobre el retroceso al acceso de anticonceptivos o de condones o de medidas de seguridad para que las mujeres puedan protegerse y puedan cuidarse. Y sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pues es que recordemos de qué procuraduría venimos y a la que vamos. Ordóñez sacó una circular prohibiendo que se diera esta información, y entonces lo que tú señalas, Adriana, como espacios de información, que cuando las mujeres han tenido acceso a la educación, reconocen mucho más claramente sus derechos, aún teniendo eso en las instituciones educativas. En Colombia eso prácticamente estaba proscrito. No olvidar lo de las cartillas de ideología de género que fueron absolutamente clausuradas. Hoy el tema de la educación sexual en las instituciones educativas tiene enormes dificultades encarnadas por todas estas perspectivas patriarcales, conservadoras, que meten la Biblia al gobierno y a las instituciones educativas que deben ser de origen laico. Entonces creo que recuperar la categoría de violencia contra las mujeres, creo que la perspectiva de género ayuda, pero es central seguir reconociendo que estos son delitos contra las mujeres, que tienen enormes dificultades. La coordinación interinstitucional me parece muy importante, no solo con seguridad, sino con cultura. El cambio cultural es urgente para desanclar este repertorio de violencias contra las mujeres. Y la vinculación del sector privado con estrategias. El confinamiento va a continuar, viene la vacuna, pero se va a demorar. Esto se demora, por lo menos yo creo, un semestre más, y entonces la protección sobre la vida de las mujeres debe ser una gran prioridad. Por eso celebro este observatorio, su tarea, sus ejercicios, sus investigaciones, y poner en el centro, como decía, una problemática que este país no había reconocido y que ahora tiene total. Es que nuestros hermanos y hermanas venezolanas llegan y exigen, yo hablo de unas ciudadanías universales. Ojalá no existieran los pasaportes. Ojalá los niños y las niñas de cualquier país del mundo tuvieran todos los derechos por ser niños y niñas. Nos vamos a demorar, porque aquí hay globalización de mercancías, pero las fronteras y el tránsito para las personas cada vez es más duro. Y decirles que sé que del esfuerzo que están haciendo ustedes en Cúcuta por asumir una problemática, una crisis humanitaria de esas proporciones, y que necesitan del apoyo del orden nacional para poder contener y garantizar esas ciudadanías que muchas veces son binacionales, son colombo-venezolanas, las mujeres y los hombres que han llegado casi 1,5 millones a Colombia en estos últimos años. Muchísimas gracias, Ángela María. Muchas cosas que nos das acá para reflexionar. Quiero pasarle la palabra a Pili, y te parece si ahorita, antes de que te vayas, nos respondes una pregunta más y ahí ya te liberamos para que continúes con tus deberes con el país. Entonces, muchas gracias. Las contertulias, me da pena, pero no. hoy se prolongó, y entonces, pero aquí quedan ustedes en muy buena compañía. Gracias, pero entonces espéranos un momentito de que vaya Pili, después volvemos a ti para ya empezar en la segunda pregunta y ya quedas libre. Entonces, Pili, ¿qué nos quieres decir respecto entonces a esta primera pregunta? Bueno, pues yo creo que podemos analizarla en dos partes. Entendemos que hay unas entidades que responden ante la ley 1257 y ante los distintos mecanismos de articulación que se han creado para responder ante las violencias contra las mujeres, pero de igual manera vemos que estas entidades están fallando en sus funciones o desconocen sus obligaciones, y por lo tanto pues no presentan la respuesta efectiva que se tiene que brindar ante las mujeres víctimas de violencia, perpetuando unos estereotipos y ejerciendo una violencia institucional de la cual pues la Corte Constitucional ha señalado como también una violencia contra las mujeres, porque es en la mayoría de los casos en que se da. Y a su vez tenemos que también entender o identificar que la ley 1257 no solo
obliga a los entes en salud y justicia a ser los respondientes ante las violencias contra las mujeres, sino también al sector laboral. Pero vemos que el sector laboral no tiene protocolos para el acoso sexual, no tiene protocolos para mujeres víctimas de violencia, no tiene protocolos de denuncia y mucho menos, pues denuncias internas y mucho menos, pues protocolos para acceder a la justicia. De igual manera, pues también tenemos como el sector de educación en algunos casos perpetúa estos estereotipos que van fijando estas violencias y naturalizando e invisibilizando estas violencias contra las mujeres que impiden el reconocimiento pleno de los derechos, y entonces no hablamos de una vida libre de violencias contra las mujeres, no hablamos de la dualidad que comprende este derecho, porque se desconoce y estas entidades desconocen que deben responder, que deben responder ante esta ley. Pero a su vez, creo que también es necesario comenzar o hacer más énfasis en que las sociedades se tienen que ver involucradas en esta transformación de los imaginarios patriarcales y machistas que hoy sostienen la violencia contra la mujer a nivel cultural. Y hablamos de la sentencia C-335 del 2013, que insta y exhorta a la sociedad con un deber muy importante que trae la 1257, y es la sanción social, y es como sociedad tenemos que comenzar a sancionar esos hechos de violencia contra la mujer para impedir que sean naturalizados y pues sean arraigados a las culturas. Entonces, más que traer a otras entidades, que es muy importante, y hablamos también de la transversalización del enfoque de género en los planes de desarrollo con las distintas secretarías, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que en Cúcuta, aterrizando un poco más, como mi intervención es muy importante porque hemos identificado mujeres que son víctimas de violencia policial, mujeres que son víctimas de desestimar sus denuncias por la policía, una policía que está que tiene un machismo bastante arraigado a su función. Entonces vemos que no pueden desconocer que es momento de transversalizar estas responsabilidades y no simplemente enfocarla, por ejemplo, en Cúcuta en la Secretaría de Equidad de Género, sino ampliar esta perspectiva a que todos son responsables y ante la ley 1257 todos deben sancionar estas conductas de violencia. Entonces creo que tenemos varios retos, y es uno, el conocimiento de la ley, el conocimiento de nuestras obligaciones también como ciudadanos, y dos, comenzar a transversalizar y ampliar esta perspectiva no solo en las secretarías de la mujer, en las secretarías de equidad de género, sino también en las demás secretarías, en el Banco del Progreso, en todo el apoyo económico y el empoderamiento económico de las mujeres, con toda esta violencia económica que atraviesa todas las violencias físicas, psicológicas contra las mujeres. Entonces, pues aquí vemos como esta importancia de que comencemos a sensibilizarnos acerca de ampliar estas responsabilidades que pues históricamente o culturalmente se imponen a las secretarías de las mujeres o a las secretarías de equidad de género, porque así, entre comillas, como que lo indica su nombre. Muchísimas gracias, Pili, por tus reflexiones también. Yo creo que son de suma importancia porque como desde que empezó Ismaría también veíamos esto. Esto es un tema que recae generalmente sobre los despachos de mujer y equidad de género, y que ellas se hagan cargo de todo esto cuando implica un trabajo mancomunado y coordinado entre las distintas instituciones. Ismaría se salió un momento, pero ya nos acompaña nuevamente. Así que mientras, quiero pasar a la siguiente pregunta. Ya llegó Ismaría nuevamente, súper. Y empecemos con Ángela María, y es, ¿qué efectos se pueden esperar pero sobre las mujeres, pero no solo sobre las mujeres, sino también sobre las comunidades donde viven, ante la falta de garantía de derechos sexuales y reproductivos? Bueno, yo retomo una partecita de lo que nos recordaba
Pilar, es verdad, mira, nosotros tenemos una ley que tiene 10 años, que es la ley por una vida libre de violencia, ¿cierto? Y que reconoce la violencia económica, la violencia psicológica, la física y la política. Y que exige, ya tiene protocolos, como decía Pilar, para las responsabilidades de educación, de salud, de las entidades que en los distintos lugares de Colombia tienen la responsabilidad del tema de política, hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que, porque eso es un delito, ¿cierto? La violencia sexual, el acoso, el abuso, las violaciones son delitos. Aquí estamos hablando de delitos también. Entonces, pero la impunidad es del 98%. Entonces, esto culmina a las entidades de las que hemos hablado, pero por supuesto a una Fiscalía General de la Nación que no cumple con esta tarea. Hay una unidad de contexto de investigación de delitos contra las mujeres que está absolutamente desmantelada, ¿cierto? Y que no avanza. Néstor Humberto Martínez, cuando era candidato a la Fiscalía, había dicho que muchos de estos delitos de mujeres se podían conciliar. En esa época nosotras salimos a protestar y mandamos cartas y todo, nada sirvió, el señor llegó pues a hacer de las suyas, a acabar con la paz, pero el tema de la ley es muy importante, hacerle seguimiento y como dice Pilar, hacer pedagogía, Adriana. Yo creo que parte de esa tarea que ustedes hacen desde un observatorio, creo yo, es visibilizar, pero como están también con las universidades, que las mujeres conozcan sus derechos, que las mujeres sientan que no están solas, como dices tú, es clave porque aquí hay toda una estrategia de alejarlas, de quitarles vínculos para terminar o asesinadas o golpeadas o minimizadas, ¿cierto? En un esfuerzo enorme porque el primer territorio de violencia es el cuerpo de las mujeres. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, sobre el efecto y el impacto de que todas estas situaciones pues no se cumplan. Por un lado, yo pienso en una mujer migrante que llega a Colombia, que llega con su hijo, que llega con su esposo, o que dejó su hijo y que llega a una ciudad donde no tiene ninguna garantía. Muchas veces, pues lo que tiene es su cuerpo, ¿sí? Y entonces entra dentro del debate de lo que es hoy la prostitución sexual, que no es explotación infantil, que es prostitución sexual, donde hay hoy en día, pues seguramente será de otro debate, un enorme debate sobre las abolicionistas o si esto es o no un trabajo en Colombia, ¿cierto? Ese es un debate entre las feministas bastante arduo. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo? O sea, ¿qué significa? Que el primer territorio de violencia sea el cuerpo de las mujeres. Y eso en tiempos de globalización y de capitalismo es una mercancía más. Es que el cuerpo ha entrado a ser una mercancía más. La condición en las cuales trabajan las mujeres hoy en día, muchas no son trabajos, son esclavitud realmente, que es lo que está ocurriendo. Y además de eso, que no tengan la posibilidad de poder optar y decidir sobre su sexualidad, sobre el ejercicio libre de esa sexualidad. Que hoy encuentren tantas dificultades las mujeres que cumpliendo las 3 razones de la interrupción voluntaria del embarazo no puedan abortar en esas condiciones, porque encuentran instituciones que argumentan objeción de conciencia, cuando las objeciones no tienen, las instituciones no pueden argumentar, ya lo ha dicho la Corte, objeción de conciencia, y cuando desafortunadamente no solo las políticas de información, sino de garantizar esos derechos, no cuentan con recursos. El presupuesto general de la Nación, les digo que acaba de ser aprobado, incorporó por primera vez lo que llaman el marcador de género, ¿sí? Es un aporte de Naciones Unidas. Pues resulta que la variable de derechos sexuales y reproductivos creo que tiene 200 billones. Tiene mucho más una ONG que esa, que sería desde el Ministerio de Salud poder desarrollar esa tarea. Entonces, no hay posibilidad, no hay condiciones, además de toda esta traza religiosa que ha entrado al Congreso de la República. Ustedes saben que está en curso el conformar la comisión que llaman Provida, que nosotros la llamamos antiderechos. Está en curso también en la Comisión Primera de Senado un proyecto que quiere borrar
la interrupción voluntaria del embarazo porque argumenta que desde la concepción hay una persona, cuando hay cantidades de trabajos científicos y de la misma bioética que señalan que hay una potencialidad. Entonces, tenemos un escenario difícil, además de las condiciones sociales de este país y económicas, para que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo es otra forma de violencia, es otra forma de violencia. Entonces, pues la tarea es enorme, a muchos niveles, desde el Congreso de la República, ¿qué hacemos? Pues tapar goles, hacer debates, hacer audiencias, tomarnos de la mano de las organizaciones, de las mujeres, para decir, los hombres no pueden seguir decidiendo sobre nuestro cuerpo, los políticos no pueden seguir decidiendo sobre nuestro cuerpo, es nuestro primer espacio de autonomía social, el cuerpo de las mujeres, y poder decidir si se tiene uno un hijo o una hija debe ser un acto de libertad y de amor, no una obligación. Entonces la tarea es enorme, pero hay herramientas, estamos resistiendo, cada vez este país se viste más de violeta, cada vez somos más las mujeres que estamos en la calle exigiendo nuestros derechos, el Estado hará su tarea o las organizaciones gubernamentales, pero esta práctica desde la democracia, desde abajo, desde las universidades, es lo que vamos a resistir. Vamos a tener 2 años muy difíciles, supremamente difíciles, cada vez más difíciles en el tema de la guerra, en el tema de las muertes, en el tema de la violencia, con lo de Venezuela. Esperemos que con la llegada de Biden cambie un poco ese tema geopolítico y aquí se cambie esa propuesta, porque yo creo que parte de la responsabilidad de la migración, no solo la situación en Venezuela, sino el mensaje que ha dado Iván Duque en este país, los llamó a todos y no les pudo garantizar garantías de vida aquí. O sea, nos esperan años difíciles, pero hay que seguir resistiendo, hay que seguir trabajando y hay que irnos por un país con una agenda de cuidado para el 99% de Colombia. Eso es lo que estamos pensando, eso es lo que estamos proponiendo, donde la prioridad de la vida digna para las mujeres esté en primer lugar. Muchísimas gracias, Ángela María. Entonces, pues bueno, yo creo que te agradecemos por esta oportunidad de dialogar con estos territorios, Cúcuta, Medellín, con todas las personas que nos están viendo también desde Bogotá. Y pues bueno, ojalá se sigan abriendo más espacios contigo y te agradezco en serio por la participación en este espacio. Bueno, muchas gracias. Invoquemos a Cherezada y que la palabra continúe. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Uno no va a Estén bien y gracias. Gracias. Muchas gracias. Que nos volvamos a encontrar, queridas mujeres. Adelante. Que así sea. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chicas, no sé quién quiera seguir con la palabra, Pili o Ismaría, sobre qué efectos puede esperarse sobre la vida de las mujeres, pero también sobre sus comunidades, justamente que no se esté dando una garantía a estos derechos. Y sobre todo tengamos en cuenta que también acá estamos hablando de mujeres venezolanas y de mujeres migrantes. Pues, Adri, con referente a las mujeres específicamente, pues vemos que el impacto también no solo se da en la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, sino que hay toda una cadena de derechos que son vulnerados. Derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la libertad reproductiva, el derecho a decidir con quién compartir la vida y la sexualidad, pero también como todo este bloque de constitucionalidad que se comienza a violentar una vez son desconocidos los lineamientos internacionales que Colombia ratificó en torno al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pues ya es una vulneración muy principal contra las mujeres, y ahí vemos cómo las mujeres comienzan o cómo comenzamos a identificar este desconocimiento de las mujeres de todos sus derechos fundamentales y derechos humanos de los cuales son sujetas, de que al desconocer estos derechos, pues desconocen también los mecanismos por cuales hacerlos efectivos. Pero ahora con la comunidad vemos un impacto donde
pues se mantienen estos imaginarios patriarcales o estos roles sobre las mujeres de ser madres, exclusivamente ser madres, y pues por lo tanto no poder acceder a métodos de anticoncepción, a métodos de anticoncepción de emergencia y la interrupción involuntaria del embarazo, pero no solo lo vemos por el desconocimiento, sino también por la falta del Estado de responder. Uno, los lineamientos internacionales, pero a su vez los lineamientos constitucionales, como tú mencionabas. La sentencia C-355 del 2006 amplió y despenaliza parcialmente el aborto en 3 causales, pero vemos que al momento de hacerla efectiva nos encontramos otra serie de barreras en donde se mantienen imaginarios de una mujer delincuente, porque pues en el ordenamiento penal el aborto aún se mantiene como un delito, que es lo que pues Causa Justa hoy en día está persiguiendo, y es la despenalización total del aborto como delito. Entonces vemos esta vulneración tan grande a los derechos de las mujeres, que también genera como este sostenimiento de estos imaginarios patriarcales, de una mujer delincuente, que es la mujer que decide sobre su cuerpo, de una mujer que no puede decidir sobre su cuerpo, porque pues también comienza a jugar esta moral cristiana. Entonces es una mujer pecadora, una mujer mentirosa, una mujer que tiene que pagar las consecuencias de un acto, en muchos casos no consensuado. También hablamos como de este consentimiento y esta falta de conocimiento sobre qué es el consentimiento, sobre qué nos significa el consentimiento, pero también el deseo de sostener relaciones sexuales. ¿Con quién deseo sostener relaciones sexuales? ¿Con qué métodos deseo cuidarme? El hecho de que los métodos anticonceptivos para las mujeres no avancen científicamente, del impacto hormonal que para muchas mujeres es acceder a métodos anticonceptivos hormonales, cuando la violencia que viven cuando sus parejas no quieren utilizar métodos anticonceptivos de barrera. Entonces, vemos como todo este juego y todos estos matices que vulneran aún más no solo los derechos sexuales y reproductivos, sino toda una gama de derechos contra las mujeres, pero que a su vez el Estado desconoce. Un Estado que a través de sus ministerios sostiene una postura que es pues no garantista con los derechos de las mujeres, pues es un Estado que entendemos violenta a las mujeres. Muchísimas gracias, Pili. No sé, ¿tú qué consideras con todo esto, Ismaría? Aparte, también ahorita recordando, mientras escuchaba a Pili, pensaba, bueno, también qué significa esto, y también escuchando a Ángela María, qué significa justamente estas respuestas en lo coyuntural que estamos viendo, y son todos estos movimientos antiderechos contra las mujeres, contra su libre sexualidad. ¿Qué significaría justamente este tipo de respuestas y qué efectos tendría para ellas y sus comunidades? Sí, en primer lugar, pues decir que justo nuestro movimiento político Estamos Listas en Medellín, pues tiene digamos, uno de las aristas del origen del movimiento es constituirnos dentro de Medellín, que se ha considerado Medellín y Antioquia como la capital justo de un ala del paramilitarismo. Así, Medellín y Antioquia han sido la diferencia en la votación. Primero, en el plebiscito que refrendaba el acuerdo de paz, y segundo, fue la diferencia en la votación también en las elecciones a la presidencia. Ambas lideradas por el Centro Democrático, un partido político de derecha y con pensamientos, un proyecto político de sociedad que, por supuesto, se circunscribe a toda la línea antiderechos. Hay una cuestión y es que pues vienen por nuestras cuerpas, y cuando vienen por nuestros cuerpos, no solamente el de las mujeres cisgénero. Si en el siglo pasado el comunismo fue el coco, digámoslo así, de grupos económicos de poder, el feminismo es hoy lo que se considera
que se configura como el coco en la actualidad. Y quería decir un asunto, y es que los derechos sexuales y los derechos reproductivos hacen parte de los derechos fundamentales. Cada persona tiene el derecho de autodeterminar, de definir, de decidir sobre su cuerpo y sobre, por supuesto, su vida reproductiva. ¿Eso qué implica? Tenemos derecho a decir si podemos maternar y en caso de quedar en embarazo, también derecho a decidir aplicar la IVE, como lo han dicho las otras dos compañeras y tú también en la presentación. ¿El asunto cuál es? Estamos en un estado de derechos, estamos en un estado que se supone es moderno, tendríamos que obligar a que el estado sea moderno en la actuación, en las instituciones y en las personas que son funcionarias, que son las que finalmente aplican o no la legislación. Pero en ambas posibilidades, el Estado tendría que garantizar la realización de ese derecho. Ahora, el Estado no permite, obstaculiza, ¿qué implica? Tú no puedes realizar la vida que has querido, sino que termina siendo una decisión ligada y presionada, coartada por el Estado o sus representantes. No estamos hablando ahí entonces de vida digna, de la vida humana. Hay un asunto que quisiera también poner sobre la mesa, compañeras, y es que las mujeres trans, las mujeres lesbianas y las mujeres bisexuales también tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos. En pandemia, precisamente, las mujeres trans, como hubo aislamiento y encerramiento, muchas de ellas no pudieron continuar con su tratamiento hormonal, que no debe suspenderse, porque un día de no tomarse los medicamentos implica un retroceso hormonal. Las cuerpos todo el tiempo están produciendo hormonas. Y en esa guerra hormonal, pues tú tienes todo el tiempo que mantener la medicación. Eso fue un atentado, no solamente contra la vida de estas mujeres, también contra el derecho a construir sus cuerpos, a construir sus cuerpos, sus identidades. Ahora, las mujeres lesbianas, ¿cuántas mujeres lesbianas tienen dificultades al hablar en una sesión médica, al hablar de su propia sexualidad? Porque, usted es lesbiana, entonces se da por un hecho de que usted no puede reproducir. Y el tratamiento a veces no es igual, o generalmente no es igual para una mujer cis que quiere reproducir la vida a una mujer cis lesbiana, pero que no quiere tener hijos e hijas, no quiere maternar. Entonces, se descuida la salud sexual de las mujeres lesbianas, se descuida la salud reproductiva de las mujeres lesbianas. ¿Qué investigaciones hay sobre qué tipo de diagnósticos tenemos las mujeres en general y las lesbianas y mujeres bisexuales y trans en particular en nuestro sistema reproductivo? ¿Qué tipo de medicación nos hacen? ¿Qué tipo de orientación nos hacen? En mi caso particular, en el año 2014 me descubrían a mí unos pequeños miomas y me dice la ginecóloga en su momento, dos cosas. Uno, pueden que no crezcan. Dos, no se puede hacer nada. Tres, hay que esperar en unos años y si te crecen hay que extirpar, hay que extraer el útero. Es decir, la ciencia médica, una se pregunta, las investigaciones médicas para mantener la salud sexual de nuestro aparato reproductivo no se compadece que si no queremos tener hijos o hijas, entonces la discriminación sobre nuestras cuerpos y que te obliguen y que te lleven el cuerpo a el cercenamiento. Les cuento parte de mi historia para, digamos, ilustrar como el problema. Cuando voy yo se supone años después que ya tenía los miomas, entonces voy yo a que me den la cita y la secretaria hace este gesto, coge la agenda del médico que iba a hacer la intervención quirúrgica y empieza a pasar las hojas. Se quedó ahí un rato y yo decía,
¿usted qué está haciendo? Ella me dice, no, es que todas estas son las pacientes a las que les vamos a extraer el útero o un ovario. Es decir, cientos de mujeres o miles de mujeres estamos, digamos, siendo sujetas de la discriminación, de la ciencia médica masculinizada, donde no se invierten muchos recursos en los diagnósticos, en poder crear medicación, tratamientos para mantener nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. Esto, pues, ¿qué implica? Pues eso es parte del modelo, también del modelo económico, porque como el modelo económico neoliberal privatizó la salud, pues quienes pueden hacer ahora estas investigaciones son las entidades privadas. Algo muy particular, en Medellín, en el gobierno local en el año 2008-2011, había dentro del plan de desarrollo concebido la clínica para las mujeres y había el recurso para eso. Y teníamos una secretaria feminista al frente para que tuviéramos en Medellín una clínica de las mujeres que pudiera atendernos las cuestiones de mamas. ¿Sí? ¿Qué sucede? La iglesia, los grupos políticos hacen injerencia de una manera tal que ese proyecto de poder tener una clínica para las mujeres se borra, se pierde la connotación y la iglesia pone el acento en que era una clínica para el aborto. Y ahí el alcalde lo que hizo fue pedirle la renuncia a la secretaria de las mujeres en su momento. No sé si ustedes supieron o recuerdan ese caso. Hoy, estamos en el 2020, este año se inauguró una clínica de las mujeres privada. Entonces, para que tú puedas conservar y mantener la salud sexual reproductiva, acceder a medicamentos, entonces tú necesitas recursos. Es un asunto de clase, es un asunto de modelo económico. Y ahí, digamos que en esta cuestión está muy claramente ilustrada esos sistemas opresores sobre los cuales estamos en el centro las mujeres. Ese sistema machista, patriarcalizado, ese sistema racista, ese sistema también, por supuesto, clasista. ¿Sí? Quería dejar por aquí y bueno, ahí seguimos podemos seguir como intercambiando otros elementos de esta misma arista. Muchísimas gracias, Ismaría, porque yo te escuchaba y escuchándola a las tres, claro, estaba pensando en dos cosas. Como se puede ver en el estudio principal, acá hay un tema de clase muy fuerte, un tema clasista muy fuerte, y es que quiénes son las mujeres que no están teniendo acceso ni siquiera a la información sobre estos temas que brindan, como decía Pilar, es que no es solo un tema de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad. ¿Quiénes son ellas? Precisamente son mujeres que no tienen la educación completa, que llegan hasta primaria o bachillerato completo o incompleto, pero que no pasan a educación superior, y entonces ya estamos identificando que son unos sectores sociales que no están teniendo este acceso y por ende el tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema de clase y un tema sesgado también por el clasismo. Pero yo también pensaba cuando veía esas respuestas, bueno, y quienes acceden a esa información y por eso tienen una, al menos en principio, mayor garantía de derechos, son mujeres que continúan con la trayectoria educativa, pero también qué información se les está dando. Parece que por cara ganamos, no ganamos y por sello tampoco, porque si las instituciones de educación fueron las que salieron como primeras responsables de brindar esa información, pues yo me acuerdo qué información me dieron a mí en el colegio, que el aborto era un pecado, te enseñaban a poner un condón por mucho, nunca te hablaban de deseo, nunca te hablaban de consentimiento, nunca te hablaban de violencias sexuales, de violencias contra las mujeres. Entonces parece ser que por ningún lado se está ganando. Empezando, esto es un asunto de clase efectivamente, y esto también tiene que ser analizado bajo un lente de la xenofobia. Este también es un asunto que está marcado por la xenofobia, como acá se pudo evidenciar, pero también es un asunto que incluso cuando se logra mantener esa trayectoria educativa, si la institución educativa es tu principal fuente,
pues es bastante complejo porque así haya toda una serie de programas nacionales en torno a la accesibilidad a derechos sexuales y reproductivos bajo una mirada laica. Sabemos que a veces los colegios operan como pequeñas repúblicas y deciden qué es lo que se va a mostrar sobre ese tema, si es que se va a decir algo. Quiero pasar con esto porque justamente esto nos evidencia la dificultad en torno al acceso a la información, que no es solo un tema de acceso de arranque, sino que también la información que nos llega no es necesariamente una información que garantice un ejercicio pleno de los derechos, sino que es una información que reitera unas lógicas patriarcales. Y con eso quiero pasar al tema más complejo que ha sido en esta región, y es el tema de la trata de personas. Y es un tema tan complejo porque partiendo ni siquiera hay información sobre esa materia. Estos datos que hemos dado acá sobre violencia de género, violencia contra las mujeres, accesibilidad a derechos sexuales y reproductivos, ya se han brindado antes mal que bien por otras organizaciones. Ya al menos se ha dicho algo y hay unos precedentes que hay que reconocer. Con el tema de trata, solo sabemos que es una organización criminal supremamente fuerte que ha crecido mucho desde la última entrada migratoria de 2015 y que incluso logró cambiar las modalidades y logró cambiar la dinámica porque ya no está captando mujeres para extraerlas, sino para mantenerlas principalmente en territorio colombiano, muchas de ellas en territorio norte santandereano, en el área de Catatumbo, y hasta ahí es lo que sabemos. Es una dificultad impresionante porque casi que la información que tenemos las organizaciones es el voz a voz, el testimonio que llegó, lo que empezamos a sospechar, pero no hay datos, no hay procesos que generen información integral sobre esto. Y esto es lo que yo quiero traer acá a debatir, y es por qué es tan difícil generar, hallar información y hablar sobre este tema de la trata de personas irrisoriamente e incoherentemente en un territorio donde está atravesado por eso. Es que acá no estamos hablando de algo menor. No sé a quién le gustaría empezar, no sé si Pili. Bueno, pues en la complejidad de hacerle un seguimiento al delito de la trata de personas, podemos iniciar hablando, como tú lo mencionabas, Adriana, y son las cifras. Los subregistros de las cifras o la inexistencia de las cifras en torno a la violencia contra la mujer o a estos delitos como delitos contra las mujeres, ya que pues en muchas de las cifras que recogen las organizaciones podemos observar que en su mayoría las víctimas son mujeres y niñas. Vemos que también responde a este desconocimiento de un deber, como lo mencionaba el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y es este deber de desagregar las cifras y de llevar un conteo, un registro de estas cifras a nivel institucional. Eso no se da, pero no se da no solo porque existe ese desconocimiento, sino también porque la tipificación del delito no se está dando. Lo que sucede con el feminicidio. Las cifras de los feminicidios son mucho más altas en las organizaciones como los observatorios paralelos a la institucionalidad que en la Fiscalía, porque la Fiscalía los tipifica como homicidios agravados. Entonces vemos como ya comienza este subregistro y esta falta de la institucionalidad de sensibilidad acerca de los delitos contra las mujeres, y también lo vemos en la trata de personas. La trata de personas no se tipifica no se tipifica bajo el 188A del Código Penal, sino que se tipifica generalmente como inducción a la prostitución. Entonces, vemos todo, se desdibuja y se invisibiliza totalmente el delito, pero además se genera una barrera para que las mujeres accedan a las ayudas inmediatas y a las ayudas mediatas porque no son reconocidas como víctimas de trata de personas. Y eso es otra barrera que ahora identificamos, y es que los comités regionales, sean municipales o departamentales, desconocen en muchos casos el peligro que significa para las víctimas denunciar. Entonces vemos que no pueden denunciar y por lo tanto no pueden activar la ruta de atención, pese a que la Corte Constitucional ha señalado la denuncia como un riesgo y por lo tanto ha exhortado a las autoridades competentes, en el caso
del Comité de Trata de Personas, sea municipal o departamental, a dar inicio a la ruta de atención y a brindar las ayudas inmediatas y las ayudas mediatas. Ayudas que son muy importantes que se comiencen a socializar como también derechos de las mujeres migrantes, porque esa es otra de las barreras que identificamos en Cúcuta. Cúcuta tiene más de 100 pasos fronterizos en donde se han identificado violencia sexual contra las mujeres y esta aprehensión de las mujeres y esta captación de las mujeres con fines de explotación sexual, pero como son mujeres migrantes, mujeres que vienen en un imaginario donde creen que no tienen derechos en Colombia, pues por lo tanto no acuden a las instancias para generar la denuncia y así pues ser... pues comenzar como toda la ruta de atención a las mujeres víctimas. Muchas de ellas vienen incluso con sus hijas, con un núcleo familiar extenso, pero que siguen siendo víctimas de trata de personas, pero como no están captadas únicamente ellas, pues ya la fiscalía comienza a desconocer en la investigación todo este juego de poder, de economía que hay sobre las mujeres migrantes en territorio colombiano. Entonces creo que la complejidad del delito de trata de personas en Norte de Santander es una, la invisibilización que la institucionalidad le está dando al delito y la falta de respuesta. La Defensoría se ha encargado de emitir alertas tempranas sobre lo que está ocurriendo en Norte de Santander y no solo, o sea, tenemos institucionalidad que incluso se encuentra involucrada en estos temas de captación de mujeres, en especial de mujeres migrantes. Tenemos organizaciones que también se han visto involucradas. Entonces vemos que este juego de vulnerabilidad de las mujeres o que esta instancia de vulnerabilidad entra en juego ante un territorio que no les está dando la respuesta que necesitan, que desconocen las ayudas mediatas en temas de salud, en temas laborales, en temas de educación, en temas de generar un sostenimiento, un empoderamiento sobre las mujeres víctimas de trata de personas. La falta de respuesta de migración sobre las solicitudes de asilo, la falta de una perspectiva de género y feminista y diferencial sobre las mujeres migrantes víctimas de trata de personas. Hay mujeres migrantes víctimas de trata de personas sobre las cuales se niega la solicitud de asilo porque Migración Colombia desconoce las denuncias, desconoce las alertas y desconoce que son víctimas. Entonces, este flujo de barreras genera que pues claramente las cifras, el conteo, la respuesta sea nula, es totalmente nula. Cúcuta, en este preciso momento, Norte de Santander no tiene la capacidad institucional y a nivel pedagógico de dar respuesta asertiva a las víctimas de trata de personas. Y aquí ya, no creo que, realmente creo que es necesario que se comience a brindar un enfoque y una pedagogía sobre las mujeres migrantes, especialmente sobre los derechos que tienen en Colombia, sobre cómo acudir a las rutas de atención y en especial una ventaja que tiene el Comité de Trata de Personas es que el Comité de Trata de Personas puede trabajar articuladamente. Muy distinto nos pasa con los comités de violencia contra la mujer y los de violencia basada en género, porque son tantos comités que al final termina siendo una labor muy difícil que trabajen articuladamente, pero el de trata de personas está enfocado en un solo comité. Entonces tenemos que comenzar a exhortarlos y a en verdad hacer este ejercicio de reconocimiento de derechos sobre las víctimas de trata de personas, pero en especial a no permitir que el delito se invisibilice y menos en una frontera como la de Norte de Santander. Muchísimas gracias, Pili. Efectivamente, esto parece ser también un tema de responsabilidades institucionales. Entonces, Ismaría, te cedo la palabra. Muchas gracias, Adriana. Bueno, nosotras como movimiento estamos listas.
muy inquietas y preocupadas con la serie de niñas que estaban desaparecidas y que aparecían en las redes sociales desaparecidas. Quisimos crear una campaña que se llama Buscarlas hasta encontrarlas. Y ahí tuvimos varios hallazgos que quisiera pues, compartir con ustedes a propósito del foro y a propósito de esta pregunta. En un primer momento, pues como lo decía antes, pues el conflicto armado en Colombia mutó. Hoy tiene unas características distintas. En Antioquia particularmente con toda la prolongación del paramilitarismo, incluso después del proceso de paz que hubo con este grupo ilegal y la mutación a las mafias, ahí hay una imbricación, ¿sí? Y no solamente se trata de disputa por la tierra, no solamente se trata de disputa por los territorios, sino por los negocios, que, como lo decía Ángela María, los cuerpos de las mujeres son parte, se han vuelto parte de ese negocio. Una persona o una empresa, alguien, un grupo de personas materiales y genera recursos. Aquí los grupos armados y mafiosos no necesitan invertir armas, además de masculinidad, hombres que coaccionan y por la fuerza hacen sea uno de los principales negocios. La explotación junto con el microtráfico, la venta de armas, son la venta de minero energética, de maderas, por ejemplo, son parte de las fuentes de financiación de estos grupos armados. Hay un asunto que nosotras también queremos plantear y es que esta dinámica pasa a las ciudades, pasa a los barrios y pues según Medicina Legal en el primer semestre en Antioquia hubo 50 mujeres desaparecidas. La mayoría de ellas, 29 niñas y adolescentes menores de 18 años. Para el caso de Medellín, en Medellín teníamos 37 mujeres desaparecidas en ese primer semestre del año 2020. Cuando empezamos a revisar el contexto, por qué se daban las desapariciones, cómo, los lugares, los hechos, las personas, nos dimos cuenta que la institucionalidad, el Estado, tiene un gran obstáculo y es que la figura de desaparición se daba en el contexto del conflicto armado bélico en la pugna por el Estado. Y resulta que, como lo decía ahorita, como este asunto cambió, el contexto político cambió, las desapariciones hoy están ligadas no a un mecanismo de las guerrillas o del Estado, de los paramilitares, no, hoy las desapariciones se dan por la criminalidad, por grupos criminales. Lo que pasa es que es un protocolo y una institucionalidad pensado en las desapariciones de otro tipo, nos hemos encontrado con esa barrera. No instauran niña o una mujer está desaparecida, una joven. Ese es un primer obstáculo que nosotras hemos encontrado. Además, nos hemos encontrado con prejuicios donde asocia que las mujeres y las niñas se desaparecen. ¿A dónde estarían? ¿En qué pasando? Bueno, no estaba muerto, estaba de parranda. Expresiones que la hemos encontrado en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, cuando que una mujer se desaparece. Ese asunto del prejuicio también está, no solamente en la vida cotidiana, también la vemos en la institucionalidad. ¿Qué implica eso? Que no se prioriza como un hecho de búsqueda, no se despliegan todas las posibilidades tecnológicas. Medellín tiene un sistema de información que es valorado en América Latina y ha ganado premios. Tiene fuerza de trabajo, pues instancias, bloques de búsqueda,
tiene toda la capacidad para buscar a todas las mujeres. Y ha sido bajo la presión nuestra como movimiento Estamos Listas en esta parte de esta estrategia de buscarlas, encontrarlas, de presionar de tal manera que puedan aplicar entonces todos sus protocolos para que busquen a las niñas y a las mujeres. Hay una cuestión y es que se cuestiona a la familia, el aumento de las niñas desaparecidas cuestiona a las familias, pero sobre todo cuestiona a las madres. La mayoría de las niñas viven con sus madres solteras o que se han separado de los padres de sus hijas, hijas que han sido abandonadas. Generalmente están en estratos 1, 2, viven en las periferias y pues muchas de las historias con las que nosotros nos encontramos es que son historias de padres o padrastros o tíos que abusaron sexualmente de las niñas. También interpelamos el asunto del incesto. Se pierde de vista esta cuestión de que hay un problema de incesto, de violación, de abuso sexual de las niñas por toda esta connotación prejuiciosa que las niñas se fueron a pasear, a rumbear, que está pasando bueno, ¿sí? Se cuestiona a la madre, usted no la cuidó, porque casi que en los comentarios que nosotros escuchamos, se presiona a las madres de tener posturas rigurosas, moralistas, en relación con el cuerpo de las niñas. Y pues ahí la confianza, a veces nos escuchamos, ¿no? Las niñas no dijo para dónde iba que iba para un lugar, después iba para otro, ¿sí? ¿Qué hemos encontrado? Este tipo de juicios muy rápidamente hace que la institución encargada descarte la posibilidad de desplegar todas las tecnologías para buscar a las mujeres. ¿Cuál es el asunto también? Se pone por fuera la responsabilidad de los padres, porque como se centra todo, se pone en el centro es el cuestionamiento de que son las mujeres, las madres las que tienen que cuidar a las niñas. No son los padres. Aquí de nuevo volvemos a encontrarnos un efecto de cómo esa distribución de roles de hombres y mujeres en Occidente que trajo la colonización europea, que le designó a las mujeres el cuidado de la vida. Aquí obligan a las mujeres y se le toda la responsabilidad a las madres sobre la desaparición de... ¿Con qué coinciden estas historias? Contexto de igualdad económica o también con la acumulación neoliberal. Muchas de estas niñas desaparecidas son llevadas a redes de trata. Están en una situación compleja, pobreza, maltrato, violación. Estos grupos armados logran acercar, persuadir a las niñas de que es una cuestión, pero después detrás de todo eso hemos encontrado niñas que las desaparecen en Medellín y las encontramos en Cartagena. En ese proceso, toda esa, digamos, relacionamiento. Y cuando esas bandas criminales, digamos, no son solamente locales, hay un relacionamiento de bandas criminales en todo el país. Y que por supuesto en las fronteras también existen ese relacionamiento y hacen parte de los negocios, como lo decía al inicio, una fuente muy importante de ingresos para estos grupos armados criminales. Hay una cuestión y es que nosotras hemos buscado sacar del ámbito privado, que la seguridad es de un ámbito privado. No, esto hay que ponerlo en la discusión pública. Esto hay que ponerlo otra vez a decir, porque como el imaginario que predomina es que las niñas se van a pasear, a drogarse, a estar en fiestas, y resulta que no, las niñas hacen parte, son explotadas sexualmente, venden la virginidad. Una niña desaparece en 3 o 4 días, en esos 3 o 4 días hubo su fruto de los cuerpos de las niñas vuelven y aparecen. Y ahora, una cosa muy particular, la edad de las niñas entre los 10 y los 17 años.
Otro asunto que está relacionado de nuevo con la clase social, porque es que la mayoría de las niñas son de estratos 1, 2 y 3 de las periferias. Sí, el 99% de las niñas que desaparecieron de barrios populares. ¿Sí? Hay una relación entre pobreza, desaparición y comúnmente la administración municipal y la fiscalía lo asocia es con un asunto de que es de convivencia, de que es de falta de diálogo, de consumo de drogas, este prejuicio también, pero no lo asocian con el abuso sexual, el incesto, como lo decía antes, y no lo asocian tampoco con las redes de trata, con las estructuras criminales, con los hombres en armas de los barrios. Además, porque como lo decía al inicio también, hay una pugna por el poder del Estado. Ya no son las guerrillas que tienen un proyecto político. Aquí las estructuras criminales quieren, digamos, han ganado mucho porque en un barrio resuelven los problemas, ejercen la fuerza, cobran vacunas, obligan a la gente a comprar sus productos y obligan a las niñas a que sean sus productos de venta. Sí, ¿qué nos ha permitido nuestro enfoque para terminar? Porque en los casos de desapariciones se silencia la violencia sexual, nosotros ponemos ese énfasis ahí. Se ha silenciado la violencia sexual, se ha silenciado el incesto que se ejerce del padre, de tíos contra las niñas, contra la relación de las niñas desaparecidas con bandas criminales, la economía mafiosa a través de redes de explotación sexual, el consumo de drogas en los colegios, en las calles, en los barrios. Es grave seguir. Sería un error, decimos acá, pensar que la explotación sexual y el cuidado de las niñas pasa solo por el Estado o pasa solo por las mujeres. No, eso es una responsabilidad de todas. Como lo decía antes Ángela Robledo, tendríamos que mutar a sociedades de cuidado, donde se proteja la vida de las niñas, se proteja la vida de las mujeres. Esa es como parte de la complejidad que nosotras hemos venido como articulando. Las desapariciones de las niñas, para concluir, está ligada al microtráfico, a la desigualdad, a la pobreza, a la violencia sexual incestuosa y a que la autoridad que tenían las madres, legal, simbólica, las niñas, ese poder y esa autoridad que puso en los criminales. Muchísimas gracias, Ismaría. Yo creo que acá hemos dialogado unos temas bastante importantes y esto era lo que justamente queríamos traer con la intención de llamarlo aproximaciones, y es que esto es hasta ahora una primera mirada. Necesitamos seguir indagando, necesitamos complejizar los análisis, y esos análisis se complejizan sí o sí a través de justamente esto, el diálogo, conocer las posturas, conocer las realidades de otros territorios, como Ismaría nos cuenta lo que está pasando, lo que ha venido pasando en Medellín, y conocer las realidades de las distintas mujeres, porque es que acá no se trata solo de una diversidad de que todas somos muy distintas, sino que también todas tenemos unas relaciones con las opresiones bastante distintas. Entonces, acá es donde justamente tenemos que identificar eso, tenemos que identificar por qué hay unas mujeres que están siendo mayormente oprimidas, no solo por un tema patriarcal, por un tema de clase, por un tema heteronormado, también por un tema también de esa lógica del Estado-Nación y sus fronteras, que opera contra los cuerpos de las mujeres migrantes y produce lo que es la xenofobia. Yo creo que, vea, nos extendimos, la idea era que fuera 1 hora y 15, pero qué delicia extenderse en estas charlas, sobre todo porque esto vincula a los territorios, y esto lo que evidencia es que no es solo un tema de Cúcuta o solo un tema de la agenda pública o solo un tema de Medellín, sino vea cómo en esto encontramos patrones, pero también disimilitudes, y acá es donde hay que ponerle este foco. Entonces, bueno, no quiero cerrar así como así nada más, pero quiero sí dejar una reflexión importante, y es que siempre nos preguntan a nosotras, bueno, ¿y con todo esto qué queremos? ¿Quieren transformar la sociedad? ¿Quieren despatriarcalizarla?
pero quiero retomar lo que dijo Ángela María, que también retomaste tú, Is María, y es convertir y transformar a estas sociedades a unas sociedades de cuidado, ante todo, y unas sociedades de cuidado con la vida y con las vidas que han sido tratadas como rechazables, incluso sancionables en estas sociedades, que son no solo la vida de las mujeres, sino la vida de las migrantes, de las mujeres trans, de las mujeres lesbianas o bisexuales. Así que pues para ir cerrando, no sé si quieran decir como alguna reflexión final, algo de cierre, que no se vea así solo como un tema unilateral de Adriana. No sé, les cedo la palabra también para que se vayan despidiendo del público. Ok, yo agradecer mucho en nombre de la Concejalía Colectiva, del movimiento político Estamos Listas, que nos inviten a poder intercambiar estos asuntos que nosotras venimos pensando, que es parte de nuestra agenda política. En el horizonte también está poder construir un Estado feminista, que eso que implica es un proyecto de humanidad. Eso no quiere decir que estamos sacando a los hombres de ser parte de este país, de las ciudades, al contrario, un proyecto feminista que podamos proteger la vida de todos y todas, de que más mujeres podamos estar en esos lugares de poder, despatriarcalizar esas instituciones, desmasculinizar ese mandato masculino que encarga a quienes toman las decisiones y que se convierta en el primer renglón de obstáculos para buscar a las niñas, para aplicar la normatividad, incluso para recibir la denuncia. Hemos encontrado con muchos casos de madres que no le recibe la fiscalía la denuncia de su hija desaparecida. La invitación es que pues nosotras estamos en articulación muy chévere, la conversa con el observatorio maravilloso, que sigan produciendo esta información, este conocimiento que lo necesitamos, porque podemos a través de esta virtualidad ir y venir. Pasamos de la zona andina, fuimos al norte de Colombia y bueno, maravilloso. Y bueno, seguir en la conversa, y ustedes saben que estamos buscando poder hacer todo este procedimiento jurídico para que se decrete emergencia humanitaria por violencia machista, que muchas organizaciones, mujeres feministas estén como ahí haciendo como la fuerza. Y bueno, nos vamos a seguir viendo el próximo año, porque vamos como movimiento a ampliar nuestras posibilidades electorales y queremos ir a todas las ciudades donde están ustedes a una alianza nacional, al Congreso y también a las mujeres presidenciables. Lástima que Ángela se hubiera ido tan rápido, pero nosotras queremos que ella sea una de nuestras candidatas a la presidencia junto con Francia Márquez. Excelente, súper, que así sea, que esto se amplíe cada vez más. Pili. No, pues yo también totalmente agradecida contigo, Adriana, y con el observatorio y con la Fundación Hablemos por tenerme en cuenta, por generar estos espacios de debate y de construcción tan importantes sobre el conocimiento de las dinámicas territoriales, el enfoque de género y las violencias contra las mujeres en Cúcuta y en el área metropolitana. Felicitaciones, realmente esto es muy, muy importante comenzar a documentarlo. Mi invitación también es a permanecer en constante cuestionamiento de este status quo patriarcal, a despatriarcalizarlo, a deconstruirlo, a destruirlo. A seguir también cuestionando las instituciones, cuestionando incluso el derecho como una herramienta para el sostenimiento del patriarcado, y a crear imaginarios feministas, una justicia feminista y una respuesta feminista. Y muchísimas gracias. Listo, chicas, entonces muchísimas gracias Adriana, gracias por todo. Sí, me regalas 30 segundos para decir un asuntico que no puedo dejar de decir. Es que por favor, las violencias contra las mujeres lesbianas existen, no se hacen visibles, y hay violencia económica, simbólica, violencia física, y qué bueno que pudiéramos luego en otro momento poder hablar de estas violencias contra las mujeres lesbianas.
mujeres que se separan de sus esposas, deciden una vida distinta y esos esposos y toda la institución jurídica contra estas mujeres a quitarle los hijos y las hijas. Bueno, y los transfeminicidios que han pasado en el país, más de 30 transfeminicidios se han registrado por las organizaciones sociales, que también ambos tipos de violencia hacen parte de ese renglón, digamos, pues, contra los derechos de las mujeres cis y las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y la gente que se denomina pro vida, pero que realmente son antiderechos. Muchas gracias. Perfecto, no, exacto. Esto hasta ahora tiene que ser una puerta de entrada. Sigamos hablando sobre estos temas, complejicemos y traigamos al debate todas estas situaciones que están pasando y que muchas veces cuando hablamos de violencia de género, violencia contra las mujeres, no quedan identificadas. ¿Qué está pasando con las mujeres lesbianas? ¿Qué está pasando con las compañeras trans? Entonces me parece maravilloso, por favor, que continúe el diálogo, que el año entrante nos sigamos encontrando y generando más y más transformación, pues apuntándole a seguir transformando esto, porque parte de pasa por charlarlo, por enunciarlo y por visibilizarlo, que no se puede quedar solo en esto, pero qué maravilla que al menos estemos ya hablando sobre estos temas. Entonces, chicas, muchas gracias. Nuevamente, Ángela María, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron hoy y que nos han acompañado en este proceso de investigación, muchas gracias. Esto, como decía, es solo una puerta de inicio. Y bueno, vamos a seguir transformando estas sociedades en espacios feministas, por favor, y en sociedades feministas. Chicas, gracias. Una buena noche y que estén muy bien. Hasta luego. Chao. 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 Chao.